Perdí a mi familia tras engañar a mi esposa con su mejor amiga. Nunca pensé que mi vida podría cambiar tanto en cuestión de días. Si alguien me hubiera dicho hace un año que perdería a mi esposa y a mi hija de la forma en que lo hice, probablemente me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, solo, en un apartamento vacío, repasando una y otra vez lo que sucedió, preguntándome cómo pude ser tan estúpido. Todo comenzó con una noche que cambiaría todo. Para ser sincero, no hay una excusa válida para lo que hice. He pasado horas tratando de justificarlo, de encontrar alguna razón que me haga sentir menos culpable, pero la verdad es simple, traicioné a la mujer que amaba. Me acosté con Clara, la que solía ser mi mejor amiga, la confidente de mi esposa, y ahora, el motivo por el que lo he perdido todo. Recuerdo cada detalle de cómo sucedió. Mi esposa, Sofía, estaba fuera de la ciudad, visitando a su madre enferma. Habíamos estado pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio, discusiones tontas que se transformaban en peleas serias, noches en las que nos íbamos a la cama sin dirigirnos la palabra. Había una tensión constante en el aire, y me sentía agotado, como si estuviera a punto de explotar. Clara y yo siempre habíamos tenido una relación cercana, demasiado cercana, ahora que lo pienso. Nos conocíamos desde la universidad y habíamos pasado por muchas cosas juntos. Cuando Sofía y yo comenzamos a salir, Clara fue la primera en apoyarnos, y con el tiempo se convirtió en parte de nuestra familia. Tal vez ese fue el problema, que la línea entre la amistad y algo más se había desdibujado sin que yo me diera cuenta. Esa noche, Clara vino a casa para hacerme compañía. Me trajo comida y una botella de vino, algo que solía hacer cuando Sofía estaba fuera. Nos sentamos en el sofá, hablando de cualquier cosa que no fueran nuestros problemas matrimoniales, y después de algunas copas, empezamos a hablar de los buenos viejos tiempos. Las risas fueron sustituidas por miradas más largas, silencios incómodos llenos de lo que nunca se había dicho. Fue un momento de debilidad, un instante en el que dejé que mis emociones me controlaran. Nos besamos, y ese beso se convirtió en algo más. El resto de la noche es un borrón de culpa y placer, de saber que estaba cometiendo el peor error de mi vida y no poder detenerme. Cuando me desperté al día siguiente, Clara ya se había ido, pero el peso de lo que había hecho permanecía conmigo. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, como si pudiera enterrar ese error y seguir adelante con mi vida. Pero la culpa era insoportable, y aunque me dije a mí mismo que era mejor no decirle a Sofía, algo en mí sabía que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y así fue. Unos días después, Sofía volvió a casa. Había algo diferente en ella, una distancia que no había sentido antes. Me preguntó cómo había estado, y yo respondí con una mentira tras otra, hasta que no pude más. No sé si fue mi nerviosismo, o si Clara había dicho algo, pero Sofía me miró a los ojos y me preguntó directamente, ¿me estás engañando? Mi mundo se desmoronó en ese instante. La verdad salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Le conté todo, cada detalle. Le dije que había sido un error, que me arrepentía, que la amaba y que haría cualquier cosa para arreglarlo. Pero su rostro no mostraba ninguna emoción, solo un frío distanciamiento que me heló la sangre. No gritó, no lloró, no me golpeó, como pensé que haría. En cambio, me miró con una tristeza tan profunda que me rompió el corazón. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. No supe a dónde iba ni qué haría. Pensé que tal vez iría a casa de su madre, pero después de un par de días sin noticias suyas, comencé a preocuparme. Llamé a su teléfono, pero nunca respondió. Mandé mensajes que quedaron en el vacío. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Regresé a casa de su madre, pero ella me dijo que Sofía no estaba allí, que no la había visto desde que se había ido. La desesperación se apoderó de mí. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me hablaba?
Finalmente, después de lo que parecieron semanas de silencio, recibí una carta. La reconocí al instante, era su letra, ordenada y precisa. Me temblaban las manos mientras la abría, temiendo lo que encontraría dentro. Lo siento, pero no puedo seguir así, comenzaba. He tomado una decisión que puede parecerte drástica, pero necesito protegerme a mí misma y a nuestra hija. No puedo quedarme contigo después de lo que has hecho. Sé que lo lamentas, pero el daño es irreparable. El resto de la carta explicaba cómo había decidido dejar el país. Había encontrado trabajo en otro lugar, un nuevo comienzo para ella y nuestra hija, lejos de mí y de todo lo que habíamos construido juntos. No había detalles sobre dónde exactamente, solo una promesa de que nuestra hija estaría bien cuidada y que tendría la oportunidad de verla si cumplía con ciertas condiciones. Me quedé allí, en la cocina, sosteniendo esa carta como si fuera la última conexión que tenía con mi familia. La realidad me golpeó de golpe. No solo había perdido a mi esposa, sino que también había perdido a mi hija. El dolor era insoportable, una combinación de tristeza, arrepentimiento y una rabia impotente dirigida solo a mí mismo. Pasé semanas en una especie de niebla, incapaz de aceptar lo que había sucedido. Intenté busofía, pero sin saber en qué país estaba, era como buscar una aguja en un pajar. Mis amigos intentaron consolarme, pero nadie podía aliviar el peso de mi culpa. Clara intentó ponerse en contacto conmigo, pero no podía ni mirarla. Ella también había perdido a una amiga, y aunque compartíamos la culpa, no podía enfrentarme a ella sin recordar lo que había hecho. El tiempo pasó, pero el dolor nunca desapareció del todo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Recibía esporádicos correos electrónicos de Sofía, breves actualizaciones sobre nuestra hija, pero nada más. Cada vez que veía una foto de mi hija, creciendo sin mí, sentía como si me arrancaran el corazón del pecho. Ahora, estoy aquí, en este apartamento vacío, sin saber qué hacer con mi vida. He pensado en mudarme, en intentar comenzar de nuevo, pero la verdad es que no sé cómo. Todo lo que alguna vez tuve se fue en un instante, y me doy cuenta de que soy el único responsable. He aprendido a vivir con la culpa, pero eso no significa que haya encontrado la paz. La verdad es que no creo que alguna vez lo haga. No hay un día que pase sin que desee haber hecho las cosas de manera diferente, sin que me arrepienta de la noche en que dejé que mis emociones me controlaran. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría sin dudarlo. Pero la vida no funciona así. Todo lo que puedo hacer ahora es aceptar las consecuencias de mis acciones y esperar que, algún día, pueda encontrar la manera de redimirme, aunque nunca logre recuperar lo que he perdido. Recuerda suscribirte para escuchar más historias similares.